Caída de la actividad, un dólar que tocó los 16, recesión, negocios, uno va caminando por la calle Florida y ve la cantidad de negocios que cierran, un panorama bastante preocupante. Por eso nos visita hoy el doctor Ricardo López Murphy, que es, además de político, economista y analista, a quien le vamos a preguntar: ¿Quo vadis Argentina? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ricardo? Muy bien, muy bien. A ver, vamos por la actividad. Yo diría que desde el comienzo de año estamos con problemas de actividad debido a las políticas gubernamentales y a situaciones objetivas. Las políticas gubernamentales en general han descargado el peso del ajuste sobre el sector privado, que ha sido muy severo, por varios mecanismos. Uno es tomarse prácticamente todo el crédito disponible, y el otro, que yo creo que es muy fuerte, es un enorme impuesto inflacionario. Ese impuesto inflacionario, como los otros impuestos, nada más que la dureza que tiene en materia recesiva es más intensa que otros impuestos. Eso ha jugado, yo diría, muy negativamente sobre la actividad, y sobre todo eso se acentuó cuando el Banco Central comenzó a impedir el pago de importaciones. O sea, lo peor que usted puede hacer en un programa, digamos, económico, es cortar el pago a los proveedores, porque eso le va a implicar que los proveedores le van a dejar de vender, y eso le va a paralizar la industria, el comercio, que es lo que está ocurriendo. O sea, usted tiene una enorme cantidad de pagos externos pisados quiere decir que están ahí, pero no les autorizan curso, y esos alrededor de 5.000 millones que están pisados generan una virtual parálisis. Yo creo que eso está, conspirando contra la recuperación de los niveles de actividad. Lo primero que usted tendría que hacer es normalizar esos pagos. ¿Por qué no se normalizan? Bueno, porque habría una caída de reserva del Banco Central dramática. Hoy agravada, doctor, porque el Banco Central habló con los importadores y le dijo que para pagar las deudas en el exterior tenían que conseguir otros modos de financiación, es decir, dólar blue. Si usted hizo una operación a 8.40 para importar, ¿cómo va a pagar 16? No resiste análisis. Bueno, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir porque no van a poder pagar, porque muchos de ellos entrarían en quiebra. Es decir, yo creo que hay un tema de que va a haber que poner un poco más de sensatez, si no el receso va a ser fenomenal. Porque ese receso en la industria automotriz, en la industria de parte, va a generar un golpe muy fuerte, de una magnitud que no hemos visto antes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo diría que esa sensación de que no están los dólares y que el país está sometido a una restricción enorme, y no solo no están los dólares hoy, el año que viene muchísimo peor el panorama, porque tenemos las exportaciones caen dramáticamente, producto de la caída del precio de la soja, producto de la menor superficie que se va a sembrar, producto de la imposibilidad de competir del sector industrial, porque si usted no le da los insumos, es casi imposible que pueda trabajar. Entonces yo creo que ese tema va a haber que resolverlo, y va a haber que hacer más fluido el pago del comercio exterior. Eso es lo primero que hay que hacer, más fluido el pago del comercio exterior. Eso es lo que es prioritario. Pero el panorama dice que la caída del nivel de actividad de agosto ha sido de una magnitud estremecedora. En los números de Fielda, 9% la actividad industrial. Eso es una caída espectacular. Sin embargo, desde el gobierno dice que no hay recesión, que no hay paralización, que está todo bien. ¿Se acuerda cuando no había inflación? No, entonces, digamos, hablemos con elementos referenciales sensatos. O sea, el parate es monstruoso. Y además es monstruoso no solo por problemas objetivos, sino porque se está siguiendo una política que daña mucho al sector productivo. O sea, usted lo que tiene que hacer es fluir a las operaciones de provisión de insumos al sector productivo. Después lo otro, si no le alcanza el tipo de cambio, tendría que poner un tipo de cambio más alto. Pero, digo, esa idea de que los dólares van a alcanzar
no pagando las importaciones, lo lleva al problema de Venezuela. ¿Por qué colapsó Venezuela? Venezuela dejó de pagarle los pasajes a la compañía aérea, a sus proveedores de Panamá. Panamá y Colombia eran lo que le vendían. ¿Y cómo sobrevivió Venezuela? Bueno, un día no les dejó de pagar. Entonces, con eso los embromó. Pero usted embroma una sola vez, porque ¿qué pasó inmediatamente? Le dejaron de vender. Como le dejaron de vender, se produjo una escasez que usted va a las estanterías en Venezuela, no hay nada. Hoy hablé con un empresario a Estados Unidos y me dijo, mira, la situación es más que preocupante para nosotros. Él se ocupa de negocio de comercio exterior y embarcador. Tengo el depósito lleno de contenedores y no los pueden sacar porque no les pagan. Bueno, el otro problema además que ha habido paro de aduana. O sea, cuando usted pagaba no había aduanas para sacarlo. O sea, acá ha pasado de todo. O sea, hay un problema de gobernabilidad muy severo. Yo diría, el caso de Venezuela es muy ilustrativo del costo inmenso que estas cosas tienen. Yo diría que repetir esa experiencia. A ver, lo de Venezuela. Hay una industria, una empresa argentina muy, muy importante, que su problema es que Venezuela no le paga. Como no le paga a Venezuela, ha dejado de pagar. Y está en convocatoria, pero no está en convocatoria porque su negocio no le permite, sino porque los venezolanos, uno de los mecanismos que tienen es no pagar. Si usted le vendió la turbina, no le pagan. Acá tenemos en Astillero Río Santiago 2 barcos que seguro van a quedar ahí por muchísimo tiempo, con el gran perjuicio que ocasiona Astillero Río Santiago, porque tiene 2 barcos ocupando gradas y que no van a salir, porque bueno, no hay un peso para terminarlos. Bueno, ahí usted tiene el problema de las operaciones con Venezuela. O sea, Venezuela es una catástrofe. Y lo peor de todo es que vamos y repetimos los discursos venezolanos, las leyes venezolanas y las locuras venezolanas. O sea, el Chávez ha sido una catástrofe para Venezuela. El día que entendamos eso, los argentinos, no yo o usted, ese día arreglamos los problemas. Porque el día que se entiende que eso fue una terrible catástrofe... Doctor, pero el 2015 se estima que va a haber un ingreso del 13% menos de dólares por vía del agro. 13%. Yo creo que va a ser más grave que eso. Sí, yo creo que vamos a un problema de una enorme envergadura porque todo el mundo computa que vamos a sembrar lo mismo que antes, no van a poder sembrar. Toda la zona marginal no puede sembrar con estos precios. O sea, yo creo que no hay un reconocimiento del problema que tenemos. Richard, acá hay un problema muy serio. Por un modelo disparatado como chavista que nos ha llevado a un desperdicio enorme. Esa es una parte. La otra parte es que lo que hizo que esto no explotara antes no está más, que era el viento de cola. Ahora se acabó el viento de cola y se acabó todo. Como se, digamos... estas cosas están muy mal hechas, por eso terminan mal. Usted fíjese que los 2 países que tienen una terrible crisis son Venezuela y Argentina. ¿Qué es lo que hay detrás de ahí? Hay detrás de esos 2 países muy malas políticas, que terminan muy mal. Además con una pertinacia por parte de la Presidente que realmente da miedo, ¿no? Bueno, porque no se puede pensar de que va a cambiar es que de forma de pensar. Yo creo que son rehenes de una ideología y de una forma de pensar los problemas equivocada. O sea, no es simplemente que no coincido, es una forma de pensar los problemas que se da de bruce con la realidad. Por eso a veces cuando uno escucha cree que están delirando. O sea, usted ve que ocurren desacierto tras desacierto, problema tras problema, y dice, está todo bien estudiado. ¿Qué es lo que está estudiado? Ayer nos peleamos con Alemania y con Estados Unidos. Bueno, ahí también, eso también da una idea del irrealismo. O sea, los adversarios que elegimos en general son adversarios que son de unos recursos desproporcionados respecto a los nuestros. Entonces nosotros buscamos conflictos con quien no debemos tener conflictos. No puede ser una suma de errores tan grande. Además, dándole lecciones, diciendo a Alemania, usted no se tiene que meter en otros países. Digo, dándole la idea de que Alemania es un monstruo. Yo creo que todo eso nos desprestigia, nos hace aparecer como gente loca. Bueno, cuestionar el problema
Usted vio que ayer en una de las entrevistas se cuestionaba si degollaban a la gente o no, lo hacen adelante la gente, el Papa. Yo digo, por Dios, fueron a ver al Papa. El Papa está obsesionado con la matanza de católicos por el ISIS. Digo, ¿por qué no hablan de ese tema? Por Dios, para no repetir esas cosas. Ahora, yo lo que no entiendo es la actitud del Papa, que tiene esta benevolencia con respecto a todos los argentinos de la farándula, del fútbol, todo, recibe a todo el mundo. Usted recuerde ahí, hay dos parábolas que vienen del Evangelio. Yo no quiero hacer como un pastor, pero déjenme hacer todo. En la parábola del hijo pródigo, en la parábola del viñador, la idea es siempre trata de rescatar al último, a aquel que se arrepiente el último día. ¿Se acuerda esa expresión de Balbín? Siempre hay tiempo 5 minutos antes de la muerte. O sea, la idea es, creo yo no soy el exegeta del Papa, pero digo, me parece que su Sumo Pontífice está tratando de ayudar a una actitud más constructiva. No sé si eso tiene éxito, pero digo, es mi impresión. Yo parto de la base de la bondad de propósito de su santidad. Lo que pasa es que... Lo que a mí no me gusta, yo te quiero decir, ¿qué prioritaría yo en la acción apostólica o en la acción pastoral? Otras cosas probablemente, pero digo, yo parto de la buena fe y de la bondad de propósito del Papa. Ponerle de alguna manera una especie de barrera, decir, bueno... Por ejemplo, yo digo, el Papa dice una cosa con el ISIS. Fíjese que el Papa convocó a enfrentar a este grupo fundamentalista. O sea, digo, estoy haciendo una cosa que es fácil de corroborar. Y las expresiones ayer de la presidenta respecto a eso, de que estas cosas parecían show televisivo, digo, estamos frente a monstruos. No se entiende. Y digo, por eso digo, no es solo la economía, no es solo el manejo de la política exterior, es hay un... Usted se acuerda, usted es grande como yo, usted se acordará cuando Ricardo Balbín le decía a Isabel Martínez Perón, apártese del microclima. Y yo le diría a la presidenta hoy, apártese de ese microclima, porque ese microclima la induce a comentarios muy desafortunados. Lamentablemente yo creo que, aunque hoy se aparte del microclima, ya es tan tarde por todos los problemas que han generado y que le generarán al gobierno que venga. Acuérdese de esa expresión de Balbín, yo me acuerdo todavía de marzo del 76 cuando invocaba y convocaba a rectificar, aun cuando todo parecía muy tarde. Y yo hago lo mismo, yo invoco a la rectificación en toda la amplitud de las políticas públicas, porque los errores no dejan espacio o actividad por estropear. Ninguna duda. Doctor, yo hago votos porque usted tenga razón y que escuche y se aparte de ese maldito microclima que no le deja ver la realidad. Me hace acordar al diario de Irigoyen. Bueno. No, es verdad que es difícil. A mí una de las cosas que siempre me costó de joven y que fue motivo de muchas discusiones con pastores y sacerdotes fueron esas dos parábolas que le digo, porque desde nuestra perspectiva son injustas. Al hijo que trabajó, usted le da peor trato que al que volvió de la francachela. Y es difícil entender, pero ahí yo creo que hay en el mensaje pastoral la idea de que nunca es tarde para nuestro Señor para recuperar al pecador. Y yo creo que eso hay que ponerlo en la labor pastoral, porque si no usted se enoja con su santidad. Gracias, doctor, por habernos acompañado y sé de todo el esfuerzo que hizo para llegar hasta acá. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte, por favor.